a tu programa La Danza de la Vida. Hoy estamos con un artista ecléctico que puede ir desde el rock and roll, el jazz, hasta la música contemporánea. Ha pasado por la dirección de grandes orquestas, gran figura dentro de la dirección y la batuta en México y por supuesto a nivel internacional, pero con unos inicios muy interesantes que nos van a conectar a ti y a mí, al gran personaje que nos acompaña esta noche, el maestro, director de orquesta, músico José Areán. Maestro, bienvenido. Gracias, un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro, formado en la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM y además egresado con honores en Viena. Realmente es maravilloso ver esta flexibilidad dentro de verte en el mundo de la ópera, pero verte en el mundo del ballet, pero verte también teniendo un grupo que se llama Los Señores en su momento, en estas fotografías en donde el rock and roll, el blues, forma parte de tu cultura y de tu amor por la música. Maestro, ¿cómo es que inicia esta conexión con la música y además con este tipo de música? Bueno, de una manera muy orgánica. Había un piano en mi casa que me gustaba literalmente jugar con él. Jugar, como sabes, en inglés y en muchos otros idiomas, es tocar un instrumento. Jugar y tocar es el mismo verbo. Y entonces en ese momento lúdico, a los 3, 4, 5 años, a los 6 es que deciden mis padres por pues, meterme a clases. Pero yo en ese momento no solamente escuchaba lo que escuchaba mi papá, un gran amante de la música, que escuchaba música clásica todos los domingos y nos llevaba también desde muy pequeños a los conciertos que se daban en entonces todavía nueva, bueno, antes de que existiera la sala de Nezahualcóyotl, incluso fui a conciertos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, donde tocaba la Orquesta Sinfónica de México y también la Orquesta Sinfónica de Minería en su fundación. Luego la sala Nezahualcóyotl, éramos gente del sur y ahí me llevaba mi papá. Y por supuesto, además de esos conciertos en vivo, teníamos pues música grabada en la casa casi todos los domingos, sábados y domingos. Mi papá ponía música. Pero además de eso, pues yo tengo un hermano mayor que gustaba mucho de los Beatles y de Joan Manuel Serrat y de muchas otras cosas distintas que yo Sí, escuchaba pues todos los días. Entonces, para mí nunca hubo una división, qué es música clásica, qué no lo es. Para mí existía la música, la música. entraba por mis oídos y se convertía, digamos, en ese momento ya en una pasión que a los 12 o 13 años, a los 13 años exactamente yo sabía que iba a ser músico, pero no sabía en qué área y de qué tipo de música iba yo a comer porque realmente no se había definido y finalmente pues resultó que de todas, porque he hecho blues, he hecho ahora mismo, digamos, siendo director artístico de la Sinfónica de Yucatán, tengo un grupo de blues con mis viejos amigos de la secundaria, con quienes también empecé toda una labor, digamos, de hacer música propia, en un momento en donde no era tan común, en los 80s, muy tempranos, cuando tendría yo 14 años, 13, 14 años. Y entonces esa parte, digamos, rockera siempre se alimentó y se balanceó con mi práctica musical clásica. Entonces, cuando me preguntan cómo salté de un lado a otro, no hubo salto alguno. Las dos nacieron al mismo Conexión. tiempo en mi sensibilidad. Ya. Maestro, este grupo, el grupo de los señores, ¿cómo surge? Yo ahora en día, hoy en día tienes un grupo, lo acabas de mencionar. ¿Y cómo es que la gente puede acercarse a él? Los señores. Los Igual, señores del blues, pues, tocamos blues eléctrico desde B.B. King para atrás, es decir, pura música anterior a los años 70 prácticamente, música incluso previa a mi generación, por el gusto de tocarlo exclusivamente. ¿Cómo surge? Pues un amigo de las haciendo 40 años música, él es un connotado compositor de música para películas, tuve un grupo de rock en los 80s con él, llamado Bon y los Anillos del Silencio, que fuimos parte del movimiento de rock en tu idioma en su momento. Y bueno, pues él me llamó en últimas fechas y me dijo, oye, pues estoy tocando blues, ¿quieres tocar blues? Le dije, sí, y empezamos a tocar blues, punto. O sea, no hay mucho más que decir. Primero tocar y luego, quizá, oye, suena bonito, ¿por qué no lo compartimos con el público? Pero sí, viene de un impulso no de hacerse famosos, sino de tocar. Punto. hacer música. La música, en mi caso, siempre se dio
a través de la práctica primero y ya después de compartirla. Vemos hoy en día, maestro, muchos directores que tienen la posibilidad de estar continuamente en práctica, ¿sí? Es decir, que continuamente están dirigiendo, sobre todo quienes se inician, la importancia de la práctica. Hoy en día vemos incluso mucho joven tomando o iniciándose en la batuta y dirigiendo orquestas. En algún momento a veces preguntarte qué tanto esto es factible dentro de no entrar en el movimiento, digamos, de hacer movimientos, dar los batutazos, por así decirlo, y hacer realmente música. Bueno, es un privilegio poder trabajar con una orquesta. Hay un director para 90 músicos, no al revés, ¿no? Y a pesar de que somos muchos los directores de diferentes generaciones en México y en el mundo, en efecto, bueno, pues se trata de compartir con los compañeros de una orquesta, de convivir con ellos y de hacer música conjuntamente. Como dices, la batuta en sí no tiene sonido. Lo que hace un director es muy parecido a lo que hace un coreógrafo, a lo que hace un director de escena, que sin estar participando tan directamente en el momento de digamos, de la ejecución, aunque un director sí hace movimientos enfrente de la orquesta y enfrente del público, pero su batuta no suena, sino que él es un inductor. Es un Sí. inductor, una persona que ensayó previamente y entonces que puede dar a lo largo de una pieza y a través de un movimiento corporal que es bastante universal y que se puede entender en cualquier parte. Yo he trabajado desde Japón hasta Rumania, hasta Italia, Francia, donde sea. Se entiende la corporalidad de un director. Los músicos están entrenados para eso, para recibir eso y transformarlo en sonido. Y finalmente los músicos de una orquesta son colegas, como pueden ser los bailarines en un grupo de danza, o pueden ser los actores en una obra de teatro, o los futbolistas en un equipo de fútbol, donde un director técnico hace muchísimas cosas que no se ven a la hora del partido, ¿no es cierto? Pues eso es lo que hacemos mucho los directores y lo que ustedes ven ya en movimiento al final son solamente recordatorios y sugerencias de lo que ya se trabajó durante mucho tiempo. Hoy en día, en todas las artes, no basta con ser un buen bailarín o ser un bailarín, digamos, maravilloso, un director de orquesta. Hay que ser un gran bailarín o un gran director de orquesta. La competencia, el ritmo, las exigencias incluso de presentar una obra tras otra, tras otra, tras otra, que a veces puede perder esta conexión como de realmente hacer el tejido que propone el manejar un coro, el manejar una orquesta, el manejar al músico invitado, el manejar al artista invitado. ¿Cómo percibir esta conexión que debe producirse y realmente encontrar al gran director de orquesta? Bueno, en efecto te digo, yo me siento privilegiado, más que yo calificarme, evidentemente. Todos los directores que están enfrente de una orquesta tienen una gran responsabilidad, primero, porque están ante grandes músicos. Sí. Músicos que, sobre todo como director joven, yo ya llevo 30 años en este asunto, pero como director joven, si vas a dirigir una quinta sinfonía de Beethoven, a lo mejor la orquesta ya lo tocó 100 veces antes que tú. Y entonces es una gran responsabilidad ante estos músicos extraordinarios que conforman una orquesta, pues subirlos a un barco, a seducirlos, traerlos a una sola idea, ¿no es cierto? Pero más allá, digamos, de la práctica específica del arte, obviamente un director y un director artístico en particular es un programador y entonces al programar tú estás haciendo enunciados hacia el público. Es importante. ¿Cuánta música mexicana de grandes compositores que tenemos del pasado y de hoy? Hoy tenemos a decenas de compositores y compositoras muy activas. Sí. Hoy en día, por ejemplo, Gabriela Ortiz es quizá la más grande compositora latinoamericana o quizá mundial, en dichos del propio Gustavo Dudamel, gran Sí. director de orquesta. Entonces, una responsabilidad es reflejar esas voces mexicanas hacia el público, ¿no es cierto? También hay una responsabilidad digamos, cuál es el balance entre el repertorio tradicional, el repertorio contemporáneo, el de hoy, mexicano e internacional.
qué lugar tienen las diferentes piezas. ¿Por qué programa? Es decir, no es que se levante uno un día y dice, hoy me siento como Mozart y mañana me siento como Tchaikovsky y pasado mañana como Gabriela Ortiz, sino que al programar hay que tener una idea, un enunciado, líneas conductivas, una propuesta al público que es más rica entre más pensada y reflexionada es, y entre más conexiones tiene con la vida de hoy, porque finalmente una orquesta no es una cosa del pasado, sino es un ente vivo del día de hoy. Prácticamente la propuesta es lo que haría la diferencia. Porque digo, finalmente cuando llegas a un grupo de músicos, todos los músicos deberían o deben de tener ya su estudio previo. Lo que hace la Claro, diferencia es cómo el director va a proponer y cómo le propone a su público, ¿correcto? así es. Ahora, como director, tienes una técnica, tienes unos estudios, tienes un respaldo, tienes una experiencia. Vamos a pensar que tienes una obra totalmente nueva. Vamos a pensar una obra de Gabriela Ortiz en este momento, ¿no? Entonces, no la conoces en sí, la vas a recibir por primera vez, es el estreno de esa obra. La técnica que tanto te respalda para poder abrazar un nuevo proyecto. Muchísimo, qué bueno que lo mencionas. Yo he hecho muchísimos estrenos de compositores mexicanos y algunos estrenos de compositores extranjeros en México y en otros lugares. Entonces, cuando tienes un texto, imaginemos que eres un director de teatro, ¿sí? Y te Sí, dan un texto de alguien que lo salió del horno ayer. Nadie ha visto jamás esa obra de teatro. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? La lees, ¿verdad? La lees tú mismo para crearte una idea de qué se trata, cuál es su contenido emocional, cómo le vas a transmitir eso, primero a unos actores, pero después al público, es lo más importante. Entonces, cuando tienes un texto así, lo mismo sucede con la música clásica está escrita y entonces antes de escucharla, la lees, la ves y eso en un músico, digamos, con experiencia, poco a poco vas entendiendo cómo te puedes hacer una imagen literalmente acústica de aquello que estás leyendo, de la misma manera que uno lee un texto en silencio y que estás sí. escuchando y entendiendo las palabras, lo mismo hace un músico, entiende cuáles son las frases, cuáles son las intenciones y poco a poco, entre más la estudias, obviamente no la estudias un ratito, la estudias muchas, muchas horas hasta que la apropias. Esa obra de Gabriela Ortiz ahora se convierte en tuya y digamos, tuya, no como autor, sino como intérprete, y así vas a poder entonces explicar a los músicos de una orquesta cómo quieres que suene, cómo piensas, más que querer. Es un convencimiento de cómo es esa obra y con el respeto más profundo a ese texto, poder traducirlo hacia el público. Em, Maestro, tenemos, hace unos días me tocó estar en una despedida de la primera bailarina de la Compañía Nacional, Blanca Ríos, como invitada. Y te tengo que decir que hubo un momento en que dejé de ver a la compañía siendo bailarina. Y para mí se volvió por momentos la despedida de la orquesta, Ujú, siendo bailarina. ujú, Bajo la dirección, no recuerdo ahora el nombre, pero es una directora rusa. ujú, Y entonces yo no resistí, porque además no estaba el programa impreso, a mí me gusta siempre impreso, entonces ya cuando salí lo escaneé. Bailarina en Vaganova, rusa, graduada, la vi bailar, habla 7 idiomas, su hijo le da clases de violín, es violinista, es pianista. La verdad es que cada uno de sus movimientos, llegó un momento que ya no veía a la bailarina, ujú, veía como a la bailarina directora ujú. que sonaba. Para mí fue muy impactante y muy conmovedor porque siendo bailarina lo que me tendría que jalar es el escenario. Y Sí. con esto quiero conllevar un poco al hecho de que la importancia de ver más allá y no irnos, digamos, a lo relativo o a lo evidente. Muchas veces como públicos, incluso aunque nos iniciemos, vamos a una obra, vamos a una cosa, pero hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos oportunidad de ampliar bagajes y de ampliar términos y de ampliar visión. La importancia para el público de ver más allá de lo evidente, de conocer que está un grupo aquí, que está un director allá, que está lo que está en el extranjero, lo que acontece dentro. Cómo enriquece la visión y cuán importante es, en tu opinión, que
pienso que me vas a contestar. Entre más sabes de algo, mejor puedes transmitirlo, ¿no es cierto? Has escuchado seguramente a un gran chef hablando, o a un gran sommelier hablando de vinos, a un gran chef hablando de gastronomía de altísimo, de altísima, digamos, factura. Entonces, am, como músicos, no solamente leemos notitas, aunque sean muy importantes, y finalmente es lo que hacemos, ¿no? Esas notitas que se convierten en sonido, en frases, en sentimiento. Sin embargo, bueno, pues yo he tenido la fortuna de estar muy cerca de la danza. Yo, por ejemplo, me tocó el gran honor de despedir a Tiwi Gutiérrez, a quien Oh, creo que has tenido en tu programa. sí, claro, Y si no me equivoco, fue con un Romeo y Julieta de Prokofiev en la así es. versión de Cranco, que fue una cosa verdaderamente emocionante para mí. A Tiwi yo le tengo un cariño enorme y la conocí como primera bailarina en la Compañía Nacional Hermosa. y hermosa, hermosa, fantástica Apasionada, mujer, entregada, culta. Bueno, ¿qué te puedo absolutamente. decir? ¿Y qué es escuchar a Tiwi, por ejemplo, hablar de danza? Es descubrir un mundo que no está, además, no está aislado. Es decir, el arte nace de una sociedad, nace de un momento histórico, nace de personas. Esas personas tienen una historia personal, tienen amigos, o sea, son personas normales, los artistas. Y Claro, entre más entendemos un contexto, más nos puede dar a los artistas, a los intérpretes, señales de cómo queremos que esto pase hacia el público. Y entre más le podamos dar a ese público un contexto, pues mejor, ¿no es cierto? Me llama la atención lo de la bailarina directora porque no es muy común, a pesar de que son movimientos los que hace el director, no son movimientos que vienen de la expresión de la música hacia el movimiento, sino al revés. Son movimientos que preparan la expresión, no que la expresan para el público, sino que preparan la expresión hacia la orquesta. Es muy sí, importante. Es decir, lo que hace un director no es un espectáculo para el público, sino es una manera de conducir y de llevar siempre antes, además de que suceda un evento, no como consecuencia de ese momento, sino antes del momento, ya lo estás preparando como director. Y esto, entonces, pues sí plantea una diferencia, pero evidentemente, pues lo que se cultiva como director es lo mismo que se cultiva en la danza, es decir, la libertad, la organicidad de tu cuerpo, la no tensión o mala tensión, digámoslo así, del cuerpo para no lastimarse, o sea, uno se puede lastimar. Tengo compañeros directores que después de mucho tiempo de tener los hombros tensos, pues ya, tienen que operarse o tienen que cancelar participaciones por no estar relajados y en la verdadera buena, digamos, no tensión, sino actitud corporal, ¿no? sí. Lo mismo pasa con los bailarines que tienen una enorme carga física para lo que hacen. Entonces, bueno, pues yo creo que entre más sabes y entre más puedes darle un contexto, y Tiwi, hablando de Tiwi, si ella podía crear un personaje, o sea, esa Julieta que ella encarnaba sobre la escena, verdaderamente nunca me voy a olvidar de eso y de la emoción, en efecto, de despedirla. Espero que hayan visto más a Tiwi que a mí, porque ella era la importante en ese momento. Bueno, aquí era un poco esta parte de ser, de abrirse y de conocer, porque en un examen, en una presentación, en una Tiwi, si vamos a hablar de Tiwi, la queremos ambos muchísimo, la admiro mucho. eh, Hay quien da un primer paso en el escenario y ya sabes la función, ya sientes la Cierto, función, ¿no? cierto, A los cierto. 15 segundos ya sabes cómo fue. Y hay gente que pasa media hora y estás esperando ese paso, ¿no? En el caso Yo de creo la que tiene que ver dirección con de esa capacidad esta de hermosa, comunicación, ¿no? Ujú. ¿perdón? Tiene que ver con esa capacidad de comunicación, ¿no es cierto? Sí, sí, definitivamente. Y definitivo, la rusa para mí hizo la música, la bailó, la transmitió, unió a la orquesta, hizo a la orquesta bailarina también. De Qué hecho, al bueno, final le así regaló es. su batuta a la Qué lindo, bailarina principal. Un qué gesto bonito. muy, muy lindo. Sí, sí, sí. Vamos a veces a escuchar conciertos, es conciertos masivos, conciertos que acercan a la gente, la importancia de hacer que la gente tenga un primer encuentro con la música, de no hacer de alguna manera la música en un grupo, en la danza pasa mucho, ¿no? Solamente determinados grupos, la música es para todos, la danza es para todos. Tú has trabajado enormemente por eso, es un trabajo además muy característico
¿Qué te mueve, José Arián, además de esto que estoy diciendo para hacerlo? Pues me mueve la necesidad de comunicarme con un público, porque finalmente estamos, cuando hacemos esos eventos masivos, por ejemplo, estás entrando en contacto con un público que a lo mejor no conoce muy bien o no se ha acercado a la música clásica o a una orquesta, piensa que es solo para unos pocos, pero tiene algún prejuicio, dices, no es para mí, yo no sé mucho al respecto, pero bueno, pues es como decirle a alguien, oye, ¿sabes algo de esta comida X? Una cochinita pibil de Yucatán, ¿no? La puedes degustar, conozcas o no cómo se hace, eh, cómo te vas a acercar a esa experiencia gastronómica, ¿no es cierto? Y lo Sí. mismo pasa con un vino o lo mismo pasa con las artes, con la danza. Hay gente que piensa por eso se llama prejuicio, porque te haces un juicio antes de tener la experiencia. Entonces, lo que yo diría es, no hay que hacerse prejuicios, sino que hay que abrirse a la vida para que ésta te penetre en todos tus sentidos. Y entonces, de esta manera, puedes acudir a la danza o al teatro, a una película de arte, a cualquier cosa, cualquier manifestación de una manera abierta. Y en efecto, estos conciertos masivos muchas veces son un buen comienzo. Muchas veces me ha tocado después de hacer un concierto así, sea de rock o sea de música clásica para todos, digámoslo así, o he hecho conciertos de Pixar o de Disney, he hecho conciertos de música electrónica, todo ello. Casi siempre viene alguien a decirme, yo jamás me imaginé que una experiencia con una orquesta sería así. Entonces les abres una puertita para que digan, a lo mejor estaba yo equivocado en pensar que eso no era para mí, y eso es nuestro objetivo finalmente, que la gente se vaya acercando a nosotros, no solamente en lo clásico, sino en todo el mundo sonoro que puede representar una orquesta. Maestro, has estado en la Orquesta Sinfónica de Minería, has estado en la Ópera de Bellas Artes como asistente, en su momento como director artístico, ahora estás en Yucatán, que además Yucatán está cada vez emergiendo más en todo, es absolutamente visible en el país como movimiento artístico. Y hay una fase de ti también dentro de la comunicación. En algún momento en Canal 22 participaste, tuviste un programa, entiendo que grabaste alrededor de 400 programas, con esta intención también de comunicar, o sea, por diferentes vías. No te has, digamos, conservado una sola, sino desde el rock hasta lo clásico, contemporáneos, participando en la gran exportación que hay de compositores y de cantantes, porque bueno, son dos puntales muy fuertes dentro de la música hacia el extranjero, y esta forma de comunicar. Hoy yo estoy entrevistándote a ti, pero tú lo hiciste durante mucho tiempo, creo que 12 años. Ujú. ¿Qué representó esta parte, esa faceta de tu vida? Bueno, junto con mi co-conductor, querido amigo también Gerardo Kleinburg, hemos tenido, todavía el espacio existe, escenarios en Canal 22, y este espacio en efecto consistía en la presentación de música, de conciertos, pero también danza y también teatro y también ópera y toda clase de cuestiones escénicas, así se llamaba, escenarios el programa, y todavía lo están pasando de vez en cuando, ¿no? Estamos, digamos, todavía ahí presentes. Y bueno, con Gerardo, en efecto, pues no solamente comentábamos nuestras propias impresiones, sino que además a veces podíamos invitar a alguien como a Cuauhtémoc Nájera para hablar de danza, o bien, a una compositora como Gabriela, o digamos, a diferentes personas y personalidades que saben además muchas veces más que nosotros, porque uno no es todólogo. Entonces se arma ahí un diálogo bonito que a la gente le puede interesar en el sentido precisamente de difundir. Por eso me parece que no solamente hacer conciertos, no solamente hacer, digamos, el quehacer diario del artista, sino también abordarlo a través de otras maneras y otros acercamientos es importante. Yo, por ejemplo, en todos mis conciertos de hace muchos años, desde que estaba en la Filarmónica de la Ciudad de México, más de 10 años, yo hago yo mismo, cuando tengo oportunidad, estoy presente ante el público en el lobby previamente a un concierto y les doy una entrada, una conferencia de 45 minutos o lo que sea posible para que el público venga, escuche algunas palabras de por qué programé esa música, de qué se trata esa música,
¿Qué hay con los compositores? ¿Qué onda con ellos? ¿Cómo se relacionan? ¿Por qué tienen ese plato gastronómicamente hablando musical enfrente de ellos? Sí, Entonces, todo esto ayuda a que el público, y me lo han comentado muchas veces, entre luego al concierto y tenga más asideros, más maneras de conectar. agarrar y de entender el fenómeno musical, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues me parece esencial que si tenemos la facultad de hacerlo y tenemos cierta facilidad de palabra y tienes algún tipo de, digamos, de contexto que quieras transmitir, entonces pues poder hacerlo así y si no, pues bueno, contratar a otras personas que lo hagan, ¿no? Cuando se Pero puede. hacerlo. Así es. Pero hacerlo, estos hilos que van haciendo de alguna manera esta conexión y que hacen que sea apasionado el momento y que estés ahí, que conectes y que realmente sientas a la orquesta parte tuya o lo que sea que estás viendo. ¿Eres amante del teatro? Sí. ¿Eres amante del cine? ¿Esto te llevó al mundo de la ópera o al revés? Curiosamente, el único momento que me debatí entre ser músico y ser otra cosa que no fuera músico, el único momento fue entre eso y el ser actor. Me encantaba la sensación de estar en escena. Tenía amigos desde la secundaria que hacían teatro y yo musicalizaba sus obras, improvisaba junto con ellos en ejercicios teatrales que se convertían en teatral musical. Y entonces fue en la ópera, en efecto, donde encontré un muy feliz espacio Agrupar en todo. donde se agrupaba todo ello. Y bueno, me encanta la escena, estar encima de una escena o terminar una función de ballet. Y darle un besito a esas tablas, ¿no? Es Claro. una bendición. La escena siempre contamos historias, los músicos, pero cuando las cuentas junto con la escena, no solamente en un ámbito, digamos, puramente musical, puramente sinfónico, por ejemplo, siempre es muy satisfactorio este encuentro de las artes, lo visual, lo auditivo, lo intelectual y la sensibilidad y todo conjuntándolo, pues es de una gran fuerza. José, te quiero preguntar algo. ¿Te has llegado alguna vez, esto en lo muy personal, te has llegado alguna vez a sentir esa tiwi que está ahí, aunque no sean sus piernas, las tuyas? Desgraciadamente tengo 7 piernas y no soy muy, muy ducho para el baile, si a eso te refieres. Me refiero a lo esencial, o Sí, sea, sí, sí, por sentir supuesto. que estás en la escena ahí con ella, aunque Ah, no no, por sea supuesto. un cuerpo entrenado para la danza, o a lo mejor en Madame Butterfly, o a lo mejor en cualquier otro, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando con la experiencia empiezas a comulgar de una manera muy particular con quien tengas enfrente, sea una bailarina, un bailarín o cantantes de ópera, en donde sientes su respiración, entiendes cómo van a hacer la frase antes de que la hagan, empiezas realmente a comulgar de una manera muy profunda, muy personal con ese momento, la sensibilidad del artista que tienes enfrente. Y digo, bueno, contigo y me ha pasado, pero me ha pasado con muchísimos cantantes también en donde la comunicación es tan, tan, tan cercana que realmente empiezas a hacer algo superior a lo que cada uno hace, que eso es yo creo lo más bonito, cuando se borran, digamos, las personalidades individuales y se convierte en un todo expresivo y no sucede siempre, pero cuando sucede es bellísimo. Es decir, el ego inferior desaparece y aparece algo más superior. Qué Pues todos bonito los lo que... grandes intérpretes hablan de eso, ¿no? De que grandes pianistas dicen cuando en mis mejores momentos cuando toco se me olvida quién soy, ya no soy yo tocando, sino soy yo el que toca o a través de mí pasa otra cosa que toca. Ese es el ideal. Volteándolo hacia el público, eso mismo. Claro, Esa sería la claro que sí. misión del arte. Así es. Qué hermoso, me lo voy a quedar por siempre, lo grabo ya, porque es muy bello, tiene mucha profundidad y al mismo tiempo está sencillo y tan cuando acontece. Maestro, estás en Yucatán hoy en día, saliendo, hemos tenido un poquito que cazar los tiempos para poder coincidir, pero siempre en la música, con amor a la música, con pasión y con verte de manera ecléctica en diferentes momentos. ¿Qué viene en corto para tu quehacer?
Bueno, pues regreso dentro de muy pronto a seguir con la temporada de aquí hasta junio que tenemos allí en la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Tengo una invitación en Jalapa, ahí en este primer semestre, que siempre me gusta, me encanta ir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, una bellísima orquesta que conozco hace muchos años. Tengo una invitación a ir a la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, una en Chihuahua, varias cosas aquí nacionales, porque acabo de regresar ahorita de un mes que estuve en Colombia haciendo ópera y Sí. bueno, pues ahora me toca un poquito estar más aquí y más concentrado en la Sinfónica de Yucatán, pero ya vendrán otras cosas en el segundo semestre que anunciaremos en su momento. Los proyectos a veces llegan, otros se buscan, otros se hacen mientras vas entre esos dos caminos. Dentro de esta búsqueda de cosas nuevas, de esta inquietud de propuesta más bien, no de riesgo, sino de proponer y de investigar y de llevar a la gente, que hay a corto lapso este año, maestro. Pues mira, te estaría anunciando algo antes de tenerlo en la mano. Entonces, la verdad es que Pero la si hay mayor algo. cosa, bueno, hay muchas cosas. Siempre uno está inventando proyectos, siempre, todo el tiempo. No hay un momento en donde uno deje de pensar qué me gustaría hacer, hacia dónde voy, cuál es este año o el próximo, en 2 años o 3. O sea, estás siempre pensando hacia dónde. Y obviamente, cuando conforme va avanzando tu carrera, también dices, oye, ya no me quedan tantos años potencialmente, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿En dónde me quiero concentrar? ¿Qué obra no me puedo perder de hacer alguna vez? Es decir, te empiezas a concentrar también en lo que quieres realmente hacer. Al principio, haces todo lo que tengas enfrente. A Ya todo luego, dices que sí. exacto, a todo lo que sí. Y ahorita, digamos, después de unos casi 30 años, pues empiezas a ser más selectivo, empiezas a encontrar los lugares en donde eres mejor tú como artista, donde comulgas mejor, etcétera, etcétera. Pero tengo, mira, afortunadamente muchísimos colaboradores aquí y en muchas partes del mundo que nos llamamos, hacemos proyectos, inventamos cosas, no siempre lo que propones a un teatro o a una orquesta prospera por mil razones, porque no es nada más que truenas los dedos y todo sucede. A veces piensas proyectos más complejos como una ópera, que significa dinero, significa tiempos de ensayo, significa muchas cosas. Entonces, todo eso hay que irlo cuadrando y de todo lo que propones, a lo mejor solamente un 20 o 30% es lo que acabas Concluye. haciendo, pero por ideas no queda uno. Pues esas ideas que sean muchas de música, maestro, que nos sigas Gracias. contagiando y que sigamos percibiendo como público. Esperamos, no siempre acontece, pero esperamos seguir percibiendo tienes un empuje de pasión muy, muy interesante, una energía que va hacia adelante, se percibe, se siente, y mira que estamos alejados porque estamos grabando de manera digital, pero que sigas transmitiendo eso, que nos sigas conectando y que sigas siendo en comunión con otros artistas para que toques las fibras que nos puedan hacer estar en el arte, seguir al arte, ir a eventos culturales, conectarnos una primera vez para que sea un por siempre o una pasión en nuestra vida. Pues Muchísimas muchísimas gracias, maestro, por gracias. estar hoy aquí. Gracias, gracias por tus palabras y encantado de estar en este programa. Muchas gracias al público por acompañarnos. Nos veremos en una próxima emisión de tu programa, La Danza de la Vida. Hasta entonces y muy buenas noches.